Bueno, buenos días para cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les ayude, Dios les bendiga. Y para esta mañana, luego de haberle alabado con todo nuestro corazón, de haberle bendecido allí desde las casas juntos, quiero compartir con ustedes una palabra, continuando lo que venimos hablando. Hace 15 días celebramos la Pascua, entendiendo como el inicio de año, inicio de un tiempo en Dios, entendiendo que es un Dios de temporadas, un Dios de procesos que nos llevan y nos acercan a sus propósitos, nos acercan a lo que Dios quiere. Él anhela y está trabajando arduamente. Él sí que trabaja para llevarnos a buen destino, para llevarnos a donde Él dijo que nos llevaría. Él prometió pasarnos al otro lado, prometió guardarnos, prometió darnos un destino. Y en eso está trabajando el Señor. Y en eso nosotros debemos trabajar también, para no hallarnos piedra de tropiezo para Él, sino trabajar juntos, colaborar juntos con Él. Y en ese sentido, queremos direccionar las enseñanzas en este tiempo, entendiendo que hace 8 días, por ejemplo, vimos una contracara que nos describía el apóstol Pablo en la palabra, diciendo que hay dos esperanzas que se muestran en el rostro. Una esperanza es lo que esperamos que lógicamente pase, lo que lógicamente y naturalmente debe pasar con un contexto, en una situación de enfermedad, de necesidad, de angustia. Y es una realidad que podemos escoger esperar. Pero hay otra contraesperanza que se extrapola, pero con cara eh, abierta junto a esa esperanza, y es la que Dios da, lo que Dios dice que pasará, lo que Dios planea hacer. Y en estas dos podemos nosotros recostarnos, podemos esperar. No podemos vivir en el medio, sino que necesitamos esperar o en lo que nosotros creemos que va a pasar, una vida natural, aunque nos llamemos hijos de Dios, aunque nos llamemos cristianos, o recostarnos fielmente con todo nuestro corazón para poder esperar lo que Dios espera también, lo que Dios asegura que va a pasar. Y para eso necesitamos desarrollar definitivamente algo que vamos a estudiar en las siguientes sesiones, desarrollar la fe. Y para este día vamos entonces a recordar, vamos a hacer memoria un momento, ¿le parece? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel entonces sale de Egipto? Esa noche de Pascua, sacrifican al cordero, cada familia su propio cordero, se lo comen completamente y esa misma noche van a salir. Salen aproximadamente más de 3 millones de personas y van rumbo a una tierra que Dios les va a mostrar. Y desde aquí ya se empieza a desarrollar la fe. Ellos están felices porque están saliendo de su esclavitud. Por más de 4 siglos han estado en esa condición. Y aunque están felices, no saben para dónde van. Sin embargo, saben que Dios va a guiarlos, que haya en ese momento alguien escogido por Dios llamado Moisés, y Dios los va a guiar hacia una tierra que fluye leche y miel, una buena tierra, un buen lugar, mejor que Egipto. Así que ellos salen felices, pero tan pronto van a salir, van a empezar a abordar unos contracaras, unas contraesperanzas, unos retos que requieren fe, que requieren valentía para poder llegar al rumbo que Dios quiere. Y en los planes de Dios está que sea algunos meses no más, tan solo unos 30 a 40 días, más o menos es lo que está pensado que durará el recorrido. Sin embargo, ellos van a tener que enfrentar una serie de circunstancias, sobre todo internas, donde van a tener que desarrollar su fe. Y en esa ruta vamos a poner nuestros ojos de aquí en adelante. Y vamos a darnos cuenta cómo primeramente tan pronto salen de Egipto, hay un camino que es corto para llegar a esa tierra. Y ese camino corto sería por un lugar llamado Filistea, por donde hay unos filisteos precisamente ocupando ese territorio, y por allí deberían pasar si es que quieren llegar rápido a ese lugar. Pero vamos a abrir la Biblia en Éxodo 13
versos 17 y 18, y nos vamos a dar cuenta algo que Dios va a hacer. Lo primero que Él hace, lo primero que Él va a dirigir, tan pronto salen de Egipto. Vamos a poner la lupa sobre estos dos versículos. Traiga su Biblia, por favor, y ábrala en el segundo libro, que es el Éxodo, capítulo 13, versos 17 y 18. Dice, cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo. Su versión debe decir aunque estaba cerca. Porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Y desvió Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron en grupos de 50 de la tierra de Egipto. Hasta allí. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo Dios dice, no van a coger el camino corto, van a tomar el camino largo. Y este diseño, y hablo de diseño porque a través de toda la Biblia, Dios va a mostrar caminos que, midiéndolos terrenalmente por kilómetros, en este caso, va a llevarlos por un camino que es más largo. Aquí entonces vemos estrictamente cómo Dios escoge un camino largo en lugar del corto. Y hay una razón. Dios dice, ellos han estado trabajando todos estos siglos. En su mentalidad no son guerreros, son trabajadores. Son gente diligente, pero no son guerreros. Y cuando vean un ejército de filisteos, se van a devolver, no van a querer pasar y seguir adelante. Ellos se van a devolver. Así que llevémoslos por un camino más largo. Y esto nos lleva a entender un principio, y es que no siempre el camino corto es el mejor, o es el que Dios ha escogido. Y vamos a verlo, les decía, que hay ejemplos en la Biblia donde Dios esperó un tiempo más largo, un camino más largo. Si no, preguntémosle a María y a Marta, que le dan aviso al Señor que no está tan lejos, está a camino de 2 días. Para que venga a sanar a su hermano Lázaro. Sin embargo, el Señor no decide venir inmediatamente. Él espera un tiempo más largo, y usted conoce la historia, que no espera 2 días, sino hasta el cuarto. Él decide regresar, y cuando llega, aparentemente está tarde. También preguntémosle a un Abraham y a una Sara. Dios escoge un tiempo más largo. Sería ideal que hubiera quedado en embarazo esta pareja en el momento que Dios le habla. A ver, son 75 años, algo se puede hacer. Pero Dios decide no un camino corto para ellos. Ya no serán 4 días como Lázaro, en este caso serán 25 años. Un tiempo más largo. Dios dice, vamos a coger otro tiempo. Preguntémosle a un Noé, que Dios lo envía a construir una arca. Y nunca había llovido sobre la tierra. Sin embargo, le dice, va a llover, constrúyete un arca. Voy a disolver la tierra. Voy a desaparecer a toda la raza humana. Pero este proceso de construir el arca no fue corto. No fue un año, no fueron 25 años, como en el caso de Abraham y Sara, fueron 100 años. Dios escogió un buen tiempo para un proceso. ¿Qué me dicen de un Moisés? Este mismo Moisés del cual estamos hablando hoy como protagonista, donde Dios permite que él crezca en Egipto y a la edad de 40 años sucede lo que conocemos, que él mata a un egipcio porque se da cuenta que él es parte del pueblo hebreo que está esclavizado. Y luego él va a huir a un desierto para hacer otra vida, huyendo de esto que no puede aceptar, pero se siente impotente también. Y él huye a un desierto y ya está allí como un pastor de ovejas, se casa, tiene un hijo, de hecho, y Dios no espera un corto tiempo a nuestra medición. Él va a esperar otros 40 años. Y después de 40 años se va a aparecer milagrosamente a través de una zarza ardiendo. Usted conoce la historia. Preguntémosle a un David, que más o menos un niño entre los 12 y 15 años, viene un profeta y le dice, tú vas a ser rey de Israel. Pero cuando lo acaba de ungir, no es que al otro día
ya fue rey de Israel o comenzaron los papeleos para ser rey. No, él se devolvió a seguir pastoreando ovejas. Por allá 6 años después, más o menos entre los 16 y 19 años, va a aparecer el episodio de David y Goliat. Y no fue que después de ese episodio ya comienza la fama de él, sí comienza a ser reconocido, pero va a aparecer una década más tarde, un poco más de una década, para que él pueda ejercer eso que Dios le prometió, será rey de Israel. Es hasta los 30 años que él comienza a gobernar. Y así toda la Biblia está con este tipo de ejemplos, donde Dios escoge un camino más largo que el corto, aparentemente, para nuestros ojos. Y nosotros quisiéramos el camino corto. Bueno, estamos hablando de un Dios que hace las cosas imposibles. A ver, Dios puede hacer todo ya. Y aunque eso es cierto, Dios hace y puede hacer todo ya, Él le interesa el cómo hacerlo más que el hacerlo. Él definitivamente lo va a hacer. Y al final de estos 4 ejemplos que les he puesto, donde se esperó, finalmente se cumplió lo que Dios dijo. Pero a él le interesa qué pasa dentro del corazón de quienes están esperando en sus promesas. Y para eso necesita algo que él creó, el tiempo. El tiempo. Y en ese tiempo, mientras se cumple la promesa, él va a desarrollar la fe, va a desarrollar amor dentro de nosotros, para que amemos más a aquel que hace el milagro, que cumple la promesa, que el mismo milagro y la promesa. ¿Por qué? Porque finalmente Lázaro, aunque es resucitado, él luego más tarde seguro de anciano va a morir otra vez. Porque aunque Abraham y Sara reciben la promesa de su hijo, no van a disfrutarlo por mucho tiempo. Porque aunque Moisés va a ser levantado y llamado por Dios a los 80 años por fin, no va a entrar a la tierra prometida al final. Y David, su reinado va a durar otros 40 años y no va a poder ir más allá de la historia de Israel. Entonces Dios le interesa más que amemos a aquel que hace el milagro, que cumple promesas, que la promesa como tal, porque esta puede pasar, no es eterna, mientras que Él es el eterno. Así que Él va a necesitar desarrollar fe y amor, insisto, fe y amor en los corazones de aquellos que esperan en Él. Esto miremoslo en el ejemplo de el inicio de nuestra existencia aquí en la tierra. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Dios podría hacer otro tipo de embarazo, algo más corto, no las 40 semanas que está diseñadas. El autor de los tiempos, Dios, él quiso que fueran alrededor de 40 semanas para la gestación de un bebé. Pero le hubiera podido dar otro tiempo, quizás 24 meses como sucede con los elefantes, o tan solo 12 o 13 días como sucede con las zarigüeyas. Pero él estimó que fueran 40 semanas, para que en ese tiempo, no en un chasquido, Dios podría con su poder, que en 12 días también naciéramos. Pero él necesita un proceso para enseñar fe desde el vientre. Y quiero que lo vea conmigo, ¿cómo que desde el vientre se desarrolla la fe? Por supuesto. El orden en que se desarrollan los sentidos de ese bebé, desde esa célula microscópica, hasta que llega a ser completamente desarrollado, ese orden nos está hablando de una fe. Lo primero que se va a desarrollar en un bebé dentro del vientre es un tacto. Y en un lugar muy interesante que es la boca. Alrededor de la boca se empieza a desarrollar un tacto. Empieza a tener sensaciones, su piel. Pero luego del tacto viene el oído. A Dios le interesa que se desarrolle primero el oído, antes que la vista. De hecho, al 6º mes ya está completamente desarrollado el oído. Y apenas hasta el 6º mes, los párpados de aquella criatura en el vientre de su madre comienzan a despegarse para poder ver. Entonces, cuando finaliza el oído, comienza la vista. Y luego se va a despertar el gusto y el olfato y todas las demás cosas que hacen falta. Pero en este orden precioso, Dios comienza a desarrollar fe. Primero comienza un tacto a desarrollar
alrededor de la boca, un hambre, sentir, a que sintamos necesidad de alimentarnos, que sintamos sensación. Comienza a desarrollar el oír antes que el ver. Es más importante el oír que para el ver, y vamos a ver esto en la Biblia. Eclesiastés capítulo 5 va a decir que cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos más para oír que para ver. Más el oír, porque el oír viene, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Así que desde el vientre Dios ya está hablando de un diseño, pero para eso necesita un tiempo para dejarlo en nuestro ADN. Necesitas más oír que ver. Ya cuando nacemos empezamos a alimentar más la vista de los bebés que su oído, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero lo que Dios quiere es que entendamos que Él quiere que alimentemos nuestro oído antes que la vista, que lo oigamos a Él y le demos prelación y luego veremos. Este es el orden que ocurre en el reino de Dios. Primero se escuchó acerca del Mesías, luego vino el Mesías. Primero tú escuchas acerca de los planes de Dios, tú crees y luego verás esas promesas hechas realidad. De hecho, entonces se necesita de una condición para que la fe comience a desarrollarse. Y esa condición es la realidad que podamos iniciar un entrenamiento donde nada se vea. Aquí no puedo ver que se haga algo. No puedo ver que de esta situación salga algo bueno. Ese panorama imposible donde la vista no es el tiempo de verlo, donde no es tiempo donde la vista se exalte, donde pueda yo alardear de lo que se está viendo, es el panorama, la plataforma perfecta para iniciar la fe. Por eso la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. No veo, pero tengo certeza. No veo, pero he oído a Dios. Y por eso tengo convicción. ¿Cómo se llama eso? Fe. No veo, pero creo. Entonces, es oír para ver en el reino de Dios. Oír para ver. Oír, creer y ver. Entonces, Dios se va a encargar de que en esos tiempos no cumplir sus promesas. Él las cumple. Él es Dios de palabra. Él, su lupa está en el corazón de los que creen. ¿En qué hay en aquellos que salen de Egipto? Aquellos que se quedan mirando hacia atrás, hacia Egipto. Aquellos que salen de Sodoma mirando hacia atrás, cuando Dios ha dicho, miren hacia adelante. Y que en el camino pueden ser convertidos en estatuas de sal o pueden quedar muertos por el desierto a causa de que no ha salido de su corazón el modo vivir anterior. Y entonces en esto se llama, los puritanos lo llamaron la escuela de Dios. Hay una escuela cuando tú le dices no a la manera de vivir tuya. Cuando tú dices acepto a Cristo, no es una oración donde te están diciendo repita esas palabras, sino que cuando tu corazón crees y dices yo quiero vivir a la manera de Dios, es cuando comienza una inscripción espiritual a una escuela llamada la espera de Dios. Dice, bueno, te inscribiste a la fe, entonces ahora vas a tener que hacer las cosas a mi manera. Por tanto, vas a esperar. Y vas a ser entrenado en algo que se llama fe. Y la fe, en este escenario del reino de Dios, tiene un gimnasio. Yo lo veo como un campus, la fe, donde hay varias sedes. Y una de las sedes principales, ese gimnasio espiritual, está llamado con un título Esperar en Dios. Y tú vas a entrar a ese gimnasio a ejercitarte, a que tus músculos espirituales comiencen a desarrollarse, para que las atrofias de la duda, las atrofias de la aflicción, las atrofias del cuello que te hacen mirar hacia atrás, que te hacen desmayar, que te quieren rendir, empiecen a ser ejercitadas en la fe. Y ese gimnasio está descrito, por ejemplo, lo llamo yo en Isaías 40:31. Dice,
Los que esperan en el Señor, ¿qué pasa? Renuevan sus fuerzas. ¿Lo ven? ¿Quieres renovar tus músculos? Espera. Contrario a lo que pasa con el cuerpo, si quieres desarrollarlo tienes que activarte. En el espíritu esperas y se empieza a desarrollar en ti la fe. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en este campus de la fe, en esta sede llamada Esperar en Dios, vas a salir con un diploma de águila, donde caminas y no te cansas, donde corres y no te fatigas. Entonces, cuando tú comienzas tu vida en Dios y comienzas a cansar, dices, estoy cansado de orar, estoy fatigado, no sé por qué me empezó a cansar esto. Has dejado tu gimnasio, has dejado de ir a ese campus de la fe. Y la invitación es que esperes en el Señor. Y para esperar en el Señor, hay que entonces saber hacerlo. Hay que saber esperar en el lugar correcto. Porque si no, todo ese esfuerzo que tú haces y esas promesas que tú escuchas, por ejemplo, cuando Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Entonces tú te esfuerzas y eres valiente. Y no temes ni desmayas. Pero hay un lugar donde saber esperar. Saber dónde queda esta sede, la cual titulo Esperar en Dios. Y para eso, para entender dónde queda esa sede dentro de este campus de la fe, voy a hacer un paralelo entre el Salmo 27 y el Salmo 127. El Salmo 27, por ejemplo, 14, dice, espera al Señor. Espéralo ahí, en la fe, espéralo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y vuelve a decir, sí, espera al Señor. Así que la instrucción es esperar a Dios. En este siglo, sobre todo, donde la tecnología no nos ayuda a esperar, por ejemplo, hay una serie infantil que yo veía cuando era niño, llamada Los Supercampeones, que hoy en día se llama Capitán Tsubasa. Y yo recuerdo, con mi hermano esperábamos a las 6:30 de la tarde más o menos, que duraba media hora, un poquito de este programa. Y digo un poquito porque la mitad de esa media hora eran 15 minutos de comercial. Y los otros 15 minutos eran para aprovechar esa serie que nos fascinaba de niños, viendo a este personaje patear un balón durante 15 minutos. Y teníamos que esperar hasta el otro día para poder avanzar en la serie. Cuando no era que suspendía el canal la serie y tocaba volver a esperar que algún día volvieran a darla, a verla, sí, a darla. Sin embargo, en esta generación, con un clic puedes acceder a la serie completa. Y mi hijo, por ejemplo, le gustó esta serie y él puede verla y repetirla cuando quiera. Cuando yo lo veo él hacer esto en este tiempo, digo, no te imagino en mi tiempo, donde tenías que esperar. Y esa espera desarrollaba en ti paciencia. Trataba la ansiedad en ti. Trataban que no se trata acerca de lo que tú quieras, que lo quieres ya. Podía enseñarnos valores que, por ejemplo, no es como yo quiera ni cuando yo quiera, no, yo tengo que esperar. Pero hoy en día estos principios no pueden aplicarse a nuestras generaciones. Ellos están acostumbrados a que con un clip tienen las cosas ya. Esto hablando de un simple programa, pero podemos verlo así ahora con diferentes procesos y más serios de la vida. Pero definitivamente, cuando actuamos, cuando venimos a Cristo, Dios nos va a enseñar a esperar. A que tienes que esperar a que el otro día se active nuevamente la señal con Dios y Él continúe mostrándote lo que Él está haciendo. Tienes que esperar en Dios. Así que esto nos dice el Salmo 27. Espera, sí, espera al Señor.
Pero el Salmo 127 nos va a decir cómo se espera. ¿Cómo es la condición de aquellos que esperan? Le invito a que lo lea conmigo, solo los primeros dos versos. Salmo 127, verso 1 y 2 dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirven que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amados mientras duermen. Mire qué maravilloso. Él está diciendo, tú puedes construir, edificar tu casa, puedes hacerlo. Pero si no estás haciéndolo con los planos del arquitecto, del constructor, dice, de nada sirve. Eres una casa inútil, una casa que no sirve. Tú puedes poner guarda, pero si no es Dios quien te guarda, en vano puede ser esa guardia. Te van a robar, se te van a entrar a la casa. Entonces Dios no está diciendo que no trabajemos, que no construyamos, ni que no cuidemos. Antes no voy a poner seguro a mi casa. No voy a contratar guardas de seguridad para el banco. No hay que hacerlo. Hay que poner guardas. Hay que construir, tener estrategias, por supuesto. Pero si no lo hacemos con los planos del arquitecto y con el candado del que guarda la seguridad, del que sabe guardar, Dios dice que es en vano. Y que en vano es trabajar de sol a sol y comer un pan de afán, cuando Dios lo está dando a sus amados mientras duermen. Dios está diciendo entonces que si lo hacemos a la manera de Él, con el plano llamado Biblia, su manera de vivir, Él va a sustentar, Él va a darlo aún, el pan, que nosotros nos fatigamos por conseguir, el sustento. Dicen, mientras ustedes duermen, Él ya lo está dando. Entonces, si lo ponemos a Él como arquitecto, decimos, Señor, ¿cómo se construye una casa? ¿Cómo debe ser un padre de familia? ¿Cómo debe comportarse un esposo? ¿Cómo es una esposa? ¿Cómo es un hijo? Como arquitecto de familias, dínoslo. Dínoslo, ¿cómo se construye una casa? ¿Cómo es la roca que llamas que es de un hombre prudente? Y no una casa de un insensato que está sobre arena. Pues todo lo que no está en Cristo es arena para Dios. Y todo lo que está en Cristo es refugio de una casa segura. Es una casa prudente, lo llama el Señor. En la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y el hombre que construyó su casa sobre la arena. Entonces todo lo que hagamos sin tener en cuenta va a ser arena. Y cuando vengan las lluvias, cuando vengan los procesos difíciles, entonces la casa se va a derrumbar. ¿Y por qué entonces se va a derrumbar si de sol a sol he trabajado pero he podido conseguir cosas? Porque aquí no está hablando de lo grande de la casa, sino del cimiento. Y te das cuenta entonces que aunque tengas dinero, hay circunstancias que van a venir a la casa que el dinero no va a poder resolver. Y necesitas una roca, unos valores inconmovibles. Te das cuenta que aunque tengas casa propia, carro propio, etcétera, una estabilidad, van a haber cosas en las relaciones, problemas, relaciones donde vas a necesitar a Cristo. Situaciones donde necesitas no la fortaleza ni lo alto de la casa, sino los cimientos donde se plantó esa casa. Entonces Dios nos está diciendo, si ustedes lo hacen con mis planos y con mi seguridad, mientras ustedes duermen, yo les daré pan. Entonces nosotros los hijos de Dios, por eso decimos que en paz nos acostamos y asimismo dormimos, porque tú nos haces vivir confiados. ¿Por qué? Porque mientras dormimos, Dios está trabajando por nuestro pan. Porque mientras dormimos, Él que no es débil,
está trabajando por ti. Si tú le pones como el cimiento de tu casa, tenlo seguro que mientras duermes, cada minuto que duermas, Él va a estar trabajando. Por eso el insomnio no debe estar presente en nuestras casas. Nada tiene el derecho a pagar, a quitar lo que Cristo pagó, que es la paz en los sueños, la paz de las noches. ¿Por qué? Porque ya hay alguien, uno, que pagó el precio por nuestro insomnio, y segundo, que mientras dormimos, el que no se cansa ni duerme, el que guarda Israel, está trabajando por nosotros. Para cuando nos levantemos, digamos, yo me acosté y dormí y desperté porque Él me sustenta. No sé si usted puede creer esto, pero debemos desarrollar nuestra fe donde decimos, yo trabajo, pero el que está edificando mi casa es el Señor. Esa es la razón por la cual diezmamos y ofrendamos, porque trabajamos y hay un fruto de esto. Y en señal de que, Señor, eres tú el que va a dar destino a mi casa, damos a Él, damos para su obra, para que Él dirija los pasos de las fuerzas de nuestra casa. Ahora, volvamos ahora sí con esta plataforma de fe al contexto de Israel cuando sale de Egipto. Entonces, los que conocían el camino dijeron, bueno, ok, vamos a ir por otro lado, no el camino más corto, sino el más largo. Y de allí, entonces, van a enfrentarse a una encrucijada. Se enfrentaron a una desviación divina. Dios dijo, los voy a desviar del camino. Y lo que para nosotros es una desviación, para Dios es marcando la ruta de nuestro destino. Para lo que para nosotros es un camino largo, para Dios es un camino perfecto, donde estamos dirigiéndonos a un lugar seguro. Pero ¿qué lugar seguro si hasta Faraón se está dando cuenta que van a estar encerrados? Y aunque no vamos a leer Éxodo 14 porque usted seguro conoce la historia de lo que va a pasar a continuación, donde los carros del Faraón van a llegar, sí vamos a hacer énfasis y la lupa se va a ir a algunos versos. Entre esos, por ejemplo, cuando Faraón se da cuenta de que no se fueron por el lado corto, sino por el camino largo, él que conoce muy bien su territorio como Faraón, va a decir algo impresionante. Va a decir, ¿cómo hemos hecho esto? En el verso 5 de Éxodo 14, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Note que es una declaración cínica. Y digo cínica porque él acaba de perder a su hijo. Pero Faraón quiere que tú tengas amnesia. ¿En serio, Faraón? ¿Te recordamos qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejaste ir al pueblo? ¿Te recordamos 10 plagas? ¿De pronto te recordamos a tu hijo? ¿Te recordamos que Egipto, del cual osas de ser poderoso, ha perdido su fuerza y a propósito todas sus entidades espirituales han sido juzgadas y vencidas por el Dios de Israel? Te lo recuerdo, sin embargo, él tiene el cinismo de decir, ¿por qué los dejamos ir? Pero esto está hablando Faraón. ¿Faraón saben qué significa casa grande? La palabra Faraón, casa grande. Aquel que ha dado casa, lugar a sus esclavos, él quiere adoctrinar con amnesia, diciendo, Dios, ¿qué ha hecho por ti? Y le va a decir, por ejemplo, a Eva, ¿con qué Dios te ha dicho que no comas? No, oiga, él dijo que si comiéramos, no de pero si comamos. Pero él quiere traer amnesia. Desde el principio va a haber un patrón donde él quiere que olvidemos. David lo identificó y dijo, hey, Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides, no lo olvides alma mía, ninguno de sus beneficios. Y comienza a nombrarlos como un entrenamiento espiritual. Así que dentro del gimnasio de la fe está en que tú enumeres lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando escuchas a Faraón, él te va a decir, ¿por
qué dejamos ir a Israel? ¿Qué es lo que ha pasado? Él quiere tapar con un dedo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, es imposible tapar con un dedo lo que Dios hace. Así que aquí está una clave, una preciosa joya. Cuidado con Faraón porque él quiere traer amnesia. Y sí, pero Dios, no, ¿qué ha hecho por mí? No olvides, por eso la importancia de anotar, de escribir. La importancia en cuando Dios le dijo a ciertos hombres en la Biblia, escríbelo. ¿Por qué? Porque aunque la visión va a tardar un momento, se cumplirá. Y nuestra memoria es muy frágil. Y va olvidando. Dios, ¿qué ha hecho Dios? Estos tiempos como que se olvidó de nosotros. Hey, ha mostrado con poder cómo te ama. Olvidas cómo ha traído provisión a tu mesa día a día, cómo en el conflicto de aquel día, en aquel peligro te guardó, cómo cuando tuviste ese accidente guardó tu vida. Ah, pero si tuve el accidente, sí, pero pudiste haber muerto. Y estuvo la misericordia de Dios allí. Ah, pero me ha hecho pasar procesos de enfermedad. Sí, pero te ha dado vida. Y eres testimonio ahora a otros que están pasando dolores y tu fe sigue intacta. Pero Faraón, el diablo, quiere que tú olvides que Dios es bueno, que Dios está obrando, que te ha rescatado, que dio a su hijo por nosotros. Eso es una excusa. Así que el hombre, Satanás y Dios esperan algo. Insisto, el hombre puede esperar en lo que lógicamente va a pasar. Se nos vino el faraón. Hay un mar al frente llamado Mar Rojo. Lo lógico es que muramos aquí. Pero hay otra esperanza. Y es que Moisés pueda oír antes que ver. Está viendo un mar al frente. Y de repente un faraón que dice, ¿por qué los dejamos ir? Vamos detrás de ellos. Pero él decide escuchar antes que ver. Está viendo, no está negando la realidad, pero está próximo a escuchar instrucción de Dios. Y el diablo, el faraón también espera. Él también está en un gimnasio y se entrena para impacientar a los hijos de Dios, para provocarles amnesia, retiñendo los momentos malos de la vida, quitando a Dios de la ecuación, haciendo que vuelvas a mirar atrás a Egipto. Ah, ojalá hubiéramos quedado en Egipto. Nos hubiéramos hecho sepulcros en Egipto. Pero Dios también espera. Espera que le creas. Espera que te arrepientas, entendiéndose por arrepentimiento, que cambies tu manera de pensar, que oigas antes que ver. Entonces, Dios espera, el diablo espera y nosotros también escogemos en qué esperar. Y va a venir entonces una instrucción crucial para Moisés. Porque ante esto que se aproxima, el ejército de Faraón, 600 carros, están próximos, y les voy a narrar más o menos lo que dice Éxodo 14. 600 carros se disponen a perseguir a Israel, que está desviado divinamente y que aparentemente a los ojos del hombre están encerrados, y que ahora tienen un mar al frente y un ejército con sed de venganza por detrás. Y va a venir una instrucción a Moisés. Y le va a decir el Señor dos instrucciones. Primero, toma la vara. Y segundo, extiende tu mano. El verso 21 de Éxodo 14, quiero leérselo porque hay una pequeña omisión, o una grande omisión mejor, en la traducción. Su traducción del verso 21, capítulo 14, dice, y Moisés extendió su mano hacia el mar, y Yahvé, o Jehová, hizo que el mar se retirara por un medio de un viento recio. Pero la versión original, mire lo que dice. Y Moisés con Aleph Tav extendió su mano hacia el mar.
Y Yahvé Aleftab hizo que el mar se retirara por medio de un viento recio. No sé por qué la traducción omite que Moisés extiende su mano, pero con el Señor. Aleftab es la primera y la última palabra, la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Es el mismo que al principio de Génesis dice, y dijo Dios, y dijo Aleftab, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aleftab está hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos, Dios en su pluralidad, Elohim, el plural de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí dice que Moisés con esa pluralidad de Dios, con el Aleftab, con Elohim, alzó su mano. Entonces no está Moisés alzando su mano solo. Está su mano encontrándose con la de Dios. Dios alza su mano con Moisés. Y esa es la instrucción que Dios le da. Moisés, alza tu mano. Yo voy a alzarla contigo. Y toma tu vara. Y es lo mismo que Dios te dice para que entrenes tu fe. Extiende tu mano sobre el mar. Porque cuando tú alzas tus manos, Dios la está levantando contigo. Cuando tú alzas tu mano al cielo, tu puño al cielo, ya hay alguien que la ha levantado contigo. No estás solo en la intercesión, no estás solo en la oración, no estás solo tú en esa aflicción frente al mar. Dios está contigo levantando mano. ¿Y sabes por qué? Mire, acompáñenme con esto, que cuando yo lo vi, vino una fe preciosa. Cuando tú vas a medir la estatura de algo, de alguien, tú extiendes tu mano. Así o así la extiendes, ¿verdad? Para medir su estatura. Pues bien, el Señor está midiendo la estatura del mar. Y siempre que mides la estatura de algo, pones tu mano encima de eso o de alguien. Y dices, hasta aquí está tu estatura. Y Moisés está midiendo al mar su estatura y diciendo, hasta aquí llegas. Y el Señor está midiendo y diciendo, hasta aquí llegas. Pero siempre encima de la mano hay otra distancia. Hay otro espacio encima de la mano. Y ese es el espacio que Dios ocupa. Una estatura mayor. Cuando Moisés extiende la mano al mar, está diciendo, tu estatura, mar, no es tan alta. Mira, estoy midiéndote con Dios. Y hay alguien más alto que tú. Y ese es Dios mismo. Así que cuando alzas tus manos en las pruebas, estás midiendo con Dios la circunstancia diciendo, esta es la estatura. Encima de esa estatura tuya hay un Dios más alto. Y yo te invito a que hagamos un ejercicio en este momento. Que extiendas tus manos al cielo conmigo. Extiende tu mano sobre el mar, casi sobre tu circunstancia. Extiéndelas. Y dile a esa circunstancia, ¿esta es tu estatura? ¿Esta es tu altura? Hay un Dios más grande. Hay un Dios que es rey sobre el mar. Hay alguien que abre las aguas. Hay alguien por encima de ti, mar. Y llama tu aflicción, hay alguien por encima de ti, enfermedad. Hay alguien por encima de ti, aflicción. Hay alguien por encima de ti, desempleo. Hay alguien por encima de ti, depresión. Vamos, mírelo. Dile, hasta aquí llegas. Es muy bajita tu estatura. Aunque rujas, aunque parezcas inmenso, hay alguien que pone límite a tus olas. Hasta aquí llegas, necesidad. Hay un Dios más alto. Hasta aquí llegas, vicio. Hasta aquí llegas, incredulidad. Hasta aquí llegas, gigante, que me hiere. Hay un Dios más alto. Pero hay otra instrucción. No solamente extiende tu mano, sino toma tu vara. Y esta instrucción también la va a dar Jesús. Allí en Mateo capítulo 16. Y va a decir a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme. La cruz tiene un significado especial. No creamos que la cruz es la suegra que te tocó.
o el esposo que te tocó, esta es mi cruz. No, eso no está hablando que es la cruz. La cruz, en el siglo primero, pregúntenle a alguien quién es la cruz. Pregúntenle a alguien en esta época quién es, como preguntarle a alguien en Estados Unidos qué es la silla eléctrica. ¿O qué es la cadena perpetua? Es morir prácticamente. Pues bien, la cruz en el siglo primero está hablando de eso, la muerte. Pero los romanos, expertos en torturas, antes de la muerte, ellos hacían que los que iban a ser crucificados cargaran su propia cruz, haciendo como una antesala, como un desfile de su muerte, para vergüenza de ellos, para crudeza de su muerte. Y el Señor está diciendo algo crudo también, toma tu cruz y sígueme. Está hablando el Señor aquí de lo mismo, de la muerte. Te está llamando al campus de la fe, a decir, tienes opción de esperarme o no esperarme. Tienes la opción de empezar a nadar en el mar sin que yo lo abra y presumir. O del desespero de querer salvarte de no morir a espada, tirarte al mar. O de ir a negociar con Egipto, mandar a algunos a negociar y no nos destruyan. Queremos volver atrás. O tienes la opción de tomar tu vara, tomar tu cruz y alzarla al cielo y morir. En la vida práctica, en nuestra actualidad que está hablando, tenemos la opción de seguir haciendo las cosas a nuestra manera. O tenemos la opción de esperar. Una vez hemos oído al Señor, esperarlo. Esperar a que se cumpla eso que Dios dijo. ¿O no? La opción que da el Señor es toma tu cruz y sígueme. Y extiende tu mano sobre el mar. Y hay algo que pasa con aquellos que le escuchan al Señor. ¿Quiere leerlo conmigo allí mismo en Éxodo 14? Miren lo que dice. En el verso 19. Dice, entonces el ángel de Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos. Y la columna de nube se volvió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y era nube y oscuridad, pero iluminaba de noche. Y no se acercó uno al otro en toda la noche. ¡Qué maravilla! Para los que están esperando en Dios, va a pasar algo impresionante. Quizás con sus ojos naturales, no estaban viendo que el que iba delante de ellos marchando era el ángel del Señor. Pero una vez están esperando en Dios y Moisés se dispone a alzar su vara y su mano, algo pasa con el que va delante defendiéndote. Pasa a tu retaguardia. Pasa al lado de atrás. Y allí va a defenderte. En tu punto ciego. En lo que tú no puedes ver. Porque no estás llamado a mirar atrás. Estás llamado a mirar al frente, a extender tu mano sobre el mar y a mirar al frente lo que Dios va a hacer. Aquí en el ahora, en mi futuro. No en el pasado. Del pasado, de tu retaguardia, de tu punto ciego se encarga Dios. De eso se va a encargar Él cuando decides confiar en Él. Cuando escuchas al faraón que te ha dado casa grande por mucho tiempo diciendo, ¡hey! Tú estuviste siendo a mi manera, no vayas hacia allá. Dios se va a encargar de pelear por ti. No oigas esa voz. Él está ahí atrás como columna de nube, poniendo oscuridad a Egipto, pero alumbrando al pueblo. Al mismo tiempo es una nube que alumbra, qué maravilla. Y al mismo tiempo es una nube que trae oscuridad. Para no dejar ver al enemigo, pero para traer luz al pueblo, diciendo es de noche, pero no teman, yo soy la luz. Yo soy la luz, pronto se abrirá el mar. Esto es una maravilla.
Y el verso 25, aquí va a pasar algo precioso, como el Señor comienza. Yo lo veo como jugando en una situación tan extrema a nuestros ojos. Él empieza a jugar. Cuando por fin Moisés extiende su mano y su vara y se abre el mar por el viento recio que vino del oriente, Israel comienza a pasar. Y Dios va a permitir que Egipto también comience a pasar. Y tú vas a ver cómo siento que el enemigo me está pisando los talones. Tranquilo, no te alcanzará, aunque caigan 1000 a tu diestra, 10,000 a tu lado, no llegarán a ti. Pero lo siento, escucho el galopeo de los caballos, el grito de los vengativos, lo escucho. No te alcanzarán, tranquilos. Dios está allí, el ángel está allá atrás, tranquilo. Cuando pasa el pueblo de Israel, el verso 19 el verso 25 nos va a decir algo que Dios actúa como un mecánico. Sí, puede leerlo. Dice que el Señor tocó las ruedas y el eje de los carros de Faraón. Es decir, esos carros de repente hubo un desbalanceo, una desalineación. Ese mecánico celestial que no se ve, pero ¿qué le pasa a mi carro? De pronto diría un soldado egipcio. ¿Qué le está pasando, caballo? ¿Eres tú? ¿Qué pasa que empezó a desalinearse? Y es que el Señor tocó la rueda de esos carros. Él la tocó. Y de pronto los pasos del enemigo empezaron a debilitarse. El ritmo de su carrera, la velocidad que él traía comenzó a disminuir. Y es lo que el Señor hace. Y luego lo ahoga en el mar. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros cuando creemos. Él va a desacelerar lo que el diablo ha planeado. Él va a deshacer las obras del mal. Él hace que las tinieblas pasen, pero que la luz verdadera ya alumbre. Mientras se desarrolla en ti fe, aunque escuches el galopar de los caballos, Él dice hoy, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Por qué cierra la puerta? Para que no escuches las voces de afuera. Escuches la voz del secreto. Y allí en el secreto, Él está mirando. ¿Quién va al secreto? Para escucharlo, para desarrollar su fe. Y entonces vendrá la recompensa en público. Quiero terminar esta enseñanza contándoles una historia de Napoleón en la última batalla que él tuvo allí en Waterpolo cuando perdió. Cuenta la historia que esta famosa batalla se enfrentó contra el duque Wellington. Y él llamó a sus soldados y les hizo un desafío. Y les dijo, soldados, para esta próxima batalla, si queremos ganarla, tenemos que conquistar esa montaña y llegar primero. Porque si no lo hacemos y llega el enemigo antes, vamos a perder. Pero yo no los quiero presionar porque esta batalla va a ser importante. Sino que simplemente voy a voltearme. Voy a darle la espalda. Para que aquellos que quieran acompañarme den un paso al frente. En ese momento, el duque Wellington se volteó, esperando que los soldados que lo acompañaban dieran ese paso de valentía. Él esperó por unos momentos y cuando se dio la espalda, por un momento vino una desilusión para él. Y dijo, no veo a nadie que esté adelante. En ese momento un soldado alzó la voz y dijo, no se preocupe, mi duque. Es que todo el ejército dio un paso hacia adelante. Y quiero decirte que tú eres ese general que Dios ha escogido, ese soldado que dice, sube la montaña. Y es cuando tú estás orando por tu sanidad y ya luego de orar, no te queda otra cosa sino esperar el respaldo de Dios. Y quizás cuando abres tus ojos y das la vuelta al Señor y lo miras, y el Señor no está pasando nada. Pero al igual que ese ejército, todo de un paso al frente,
Dios está contigo cuando tú alzas tus manos y diriges tu mirada hacia la montaña y dices, voy a luchar. En ese momento, todo el ejército de Dios, el ángel del Señor que está detrás tuyo, da un paso adelante contigo. Y está atravesando ese mar rojo. Y el Señor te dice, no temas, tienes que estar firme para que veas mi salvación. Yo estoy haciendo una obra poderosa mientras la fe y el amor se desarrolla dentro de ti. Te estoy llevando a una ruta que parece larga, pero es mejor que el camino corto. Tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que vamos a bendecir al Señor alzando nuestras manos. Y por eso en este ministerio ha visto que algunas veces iniciamos después de la alabanza y levantamos el puño al cielo y damos gracias al Señor. Y es porque nuestra mano se está encontrando con la de Aleph Tav, con la del Señor. Para decir, tú estás conmigo levantando mis manos. Y me cojo de la tuya que no se cansa, la mía cae, pero me cojo de la tuya ya que me encontré con ella. Y estamos midiendo la estatura de nuestro enemigo diciendo, aunque rujas mar, hay alguien más alto que tú. Si hay alguien que puede decir amén, dígalo allí en su casa. Y vamos a orar con las manos alzadas en esta mañana y luego vamos a volver a cantar esta canción de aunque ruja el mar, el Señor es rey. Él es rey sobre todo el mar. Amén. Le invito a que allí en sus casas, todos los que están, levanten sus manos al cielo. Y vamos a orar al Señor. Y vamos a declarar la estatura de nuestro Dios. Padre, tú eres alto y sublime. Tú eres alto y no hay alguien como tú. Y nuestras manos son débiles y se cansan, pero hoy extendemos nuestras manos para encontrarnos con la tuya, que es fuerte y no se cansa. Y tomamos la cruz y decimos, Señor, queremos hacer las cosas a tu manera. Y le hablamos a las circunstancias diciendo, hay un rey sobre el mar. Hay un rey que puso límite a las olas de aunque rujan. Hay un Dios todopoderoso. Hay un ángel. Y el Señor, hay un campamento de ángeles avanzando con los que deciden creer en esta mañana. Con los que deciden alzar su voz y alzar su mano al Señor diciendo, tú eres el que echa a la mar al faraón, al egipcio, y haces que el carro de ellos se desbalancee, se desalinee para que pierdan velocidad. Hoy hablamos que las obras del mar han perdido su fuerza, su velocidad, su aproximación hacia nosotros, y aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegarán. El que prometió estar con nosotros en las aguas, aquí está. El que prometió estar con nosotros en el fuego, aquí está. Y confiamos en Él. Y en fe decimos, Señor, hemos escuchado, por tanto creemos y veremos tu gloria, veremos tus promesas cumplidas en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.